Hasteko moduan gaude? Bai. Egunon guztioi eta ongi etorri, naiz eta streamingen bitartez izan, gaurko bozemailearen agerraldira. Gaurko Gobernu Kontseiluan 3 erabaki nagusi hartu ditugu, aditzera eman nahi ditugunak, baina edozein kasutan honekin hasi baino lehen, bai aipamen berezi bat egin nahiko nuke gobernuaren izenean, gaur egun gaixo daudenei gure animoak emateko, noski beraien senitartekoei eta gertukoei, eta gure nahigabea adierazi baita heriotza izan dutenei gaixotasun honen ondorioz. Bizitza galdu duten horiei gure nahigabea adierazi, beraien familiei gure nahigabea adierazi nahi genieke. 3 gai nagusi onartu ditugu beraz gaurkoan, lehenengoak zerikusia du aurreko astean onartu genuen talka planarekin, eta horri bideratuko diogun diru laguntza berezi batekin. Bigarrenak telelanarekin, diru laguntza berezi batzuk onartu baititugu telelana sustatzeko Gipuzkoako enpresa txikietan, autonomoei begira ere noski, eta 3. Salvamento Maritimo Humanitario Aitamari proiektuari luzatuko diogun diru laguntza. Gaurkoan ere azpimarratu nahi genukeena. Lehenengo gaia talka planari dagokionez aurreko astean onartu genuen eta talka plana honetan hainbat helburu estrategiko aintzat hartzen ziren, besteak beste noski gaitzaren prebentzioa, edapena mugatu, neurriak indartu eta gardentasunaz aritu gai honi dagokionez Gipuzkoako herriari begira eta noski gaixoen familiei begira. Gaurkoa 800.000 eurotako diru laguntza onartu dugu, hainbat zerbitzu berri finantzatzeko, talka plan hori borobildu egingo dutena, hain justu behar berriak atzeman ditugu Gipuzkoako egoitzetan eta horiei zuzenduta hainbat zerbitzu berri abian jarri ditugu, orain arte azaldutakoak batzuk, besteak beste garbiketa oso zorrotza egiten dena, besteak beste ikusi dugu ere behar berezia dutela, gaixoen izarak eta garbitu egin behar dira prebentzio guztiarekin eta berme guztiekin eta horretarako gureakek bazuen aukera aurrera eraman alizateko, bazuen nahikoa azpiegitura egokia guzti hori hartatzeko eta beraz gureakin bitartez izara guzti horiek, toailak eta bar garbigitzen hasiak gaude, hainbat egoitzatan, eta zerbitzu hori ere diruz lagundu egin behar da, diruz ordaindu egin behar da. Beraz horietara bideratzen dira 800.000 euroak, baina ez horretara bakarrik, baita janaria eramatera hainbat egoitzatara beharra dagoelako. Beraz, gureakekin zerbitzu hori ere abian jarri dugu, hainbat eta hainbat egoitzatara, sukaldaritza lan hori egin ez dezaten, zuzenean janaria ematen diogu, otorduak eramaten dizkiegu. Horrez gain, material berria erosteko ere, babeserako material berria erosteko ere dirua onartu dugu gaurkoan, orain arte bezala materiala erosten ere jungera osasun zerbitzutik etortzen zitzaiguna osatzeko, eta beraz 800.000 euro horretara bideratu ditugu. Hain zuzen ere, talka plan hori osatzera eta zerbitzu berriak abian jartzera. Gida telefonikoa edo zerbitzu telefonikoa psikosozial hori ere ordaintzeko besteak beste. Honekin orain arte emandako zerbitzua hobetzea espero dugu, gure lehentasun guztia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren lehentasun guztia horretara bideratuta dago, alegia gure adinekoen egoitzetan ahalik eta zerbitzu onena ematea, ahalik eta modu egokienean hartatzea, prebentzio lana, euste lana eta noski gaixoak dauden kasuan ahalik eta ondoen hartatzea, ez soilik egoiliarrak, baita bertako langileak ere. Eta hor aipamen berezi bat egin nahi nuen, orain arte ere beti egin izan dugu, baina gure ustez azpimarratu egin behar dugu aldiro, eta dain justu Gipuzkoako Foru Aldundiak bere lehentasuna horretan ezarrita baldin badauka, da gizatalde zaurgarriena hori delako, eta baita hori aurrera eraman izateko, alegia adineko pertsona horiek modu egokienean zaindu izateko, ezinbestekoa da egoitza horietan lanean diharduten pertsonen laguntza. Eta haiek sekulako alegina egiten dute egunero bere lanaren bitartez, eta alegin hori txalotu, aitortu eta eskertu nahi dugu bereziki gaur Foru Aldundiaren izenean. Beraien
esku hartzea ezinbestekoa da, eta beraz, gaurkoan ere, azpimarratu nahi dugu egiten duten lan hori. Guztion artean, ari geralako lehentasuna ezartzen, hain justu gizatalde zaurgarrienean, eta da adinekoen gizatalde hori. Hori lehenengo erabakiari dagokionez, bigarren erabakiak zerikusia du telelanaren, eta hau ere egoera honen ondorio ere izan da, hain zuzen ere gaur egun gaixotasunaren ondorioz eta prebentzio gisa asko eta asko etxean lanean daude, eta etxean lan egin ahal izateko azpiegiturak behar dituzte, baliabideak behar dituzte, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri du bono teknologikoen programa berri bat. Bono teknologikoen programa da, hain zuzen ere, 50 langile baino gutxiago dauden enpresei zuzendua, baita autonomoei zuzendua ere, etxetik lan egin ahal izateko hainbat azpiegitura behar zutelako, besteak beste, ordenagailu eramangarriak, edo finkoak, softwareak, eta bar. Beraz, hori guztia aurrera eraman izateko, telelana hori modu egokian egin ahal izateko, 450.000 eurotako diru lerro bat onartu dugu gaurko Gobernu Kontseiluan, eta hartara lagunduko ditugu Gipuzkoako enpresa txikiak eta autonomoak telelan hori modu egokian egin ahal izan dezaten. Diru laguntza hauek eskatzeko aukera izango dute erabaki hau bolintinean zintzilikatzen den momentutik aurrera eta urriaren 15 bitartean. Hirugarren gaia gaurkoan azpimarratu nahi nukeena, Salvamento Maritimo Humanitario Aitamari ontzia erosi zuena horiekin lankidetza etengabekoa izan da, eta giza eskubideen zuzendaritzatik 20.000 eurotako diru laguntza onartu dugu gaurkoan, Gobernu Kontseiluan. Egiten duten lana aitortu egin izan dugu beti, bere burua zaratago ikusten duen jendea badago gure artean, gure gizartean, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako erakunde nagusiak aitortu nahi izan du orain arte beti Salvamento Maritimo Humanitario Aitamari itsasontziak egiten duen lana eta bertan buru belaberri dabiltzenena. Izan ere Mediterraneoan hainbat eta hainbat pertsona dago noraezean, eta hauek laguntza eskaintzen diete, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diru laguntzaren bitartez proiektu hau aurrera eramaten ere saiatzen da. Horrez gain, badakizuen momentu honetan, gauden egoeran gaudelako ez dute itsasoratzeko aukerarik, baina abian jartzen da momentuan, diru hori edukiko dute proiektu hori aurrera eraman ahal izateko. Eta aipamen bat ere egin nahi nuke gaurkoan, koronavirusa gure artean hain hedatu da dagoen momentu honetan, eta gu oztopatzen saiatzen ari gara, hori ere iritsiko da behar handiagoa duten hainbat lekuetara, eta horiek ere aintzat eduki beharko ditugu etorkizunean, haiek ere laguntza beharko dutelako. Eta haiek ere dira badute beraien artean gizatalde zaurgarri asko, prebentzio neurririk hartu ezinikoak, besteak beste, batan eta bestean arteko tartea. Eta beraz, hori ere lantzen joan beharko dugu. Gure gizartea oso eskuzabala izan da orain arte, eta horrela jokatzea ere espero dugu etorkizunan. Edozein kasutan Gipuzkoako Foru Aldundiak konpromisoa hartuta dauka horretan laguntzeko ere, kasu hauetan laguntzen jarraitzeko etorkizunean. Bien, les decía, por tanto, en el Consejo de Gobierno de hoy hemos adoptado 3 decisiones fundamentales. Las más importantes las voy a señalar a continuación. Por una parte, en relación al plan de choque que aprobamos la semana pasada en relación a los centros residenciales, que son la máxima prioridad de la Diputación Foral de Guipúzcoa en este momento, puesto que atienden al colectivo más vulnerable, el de las personas mayores y con patologías en muchos casos. Por otra parte, una partida económica que hemos aprobado dirigida a todas aquellas empresas que necesitan realizar teletrabajo y que no tienen infraestructura necesaria para poder llevar a cabo. Y por otra parte, una línea de ayuda que hemos aprobado desde la Dirección de Derechos Humanos para Salvamento Marítimo Humanitario Aitamari. En relación al primer punto, es decir, en relación al plan de choque que aprobamos la semana pasada, dijimos que era un plan que iba a evolucionar con el tiempo en función de las necesidades que fuéramos detectando en el territorio, y de hecho hemos realizado diferentes aportaciones desde entonces. Hemos aprobado una partida de 800.000 euros para reforzar y financiar nuevos servicios que hemos puesto en marcha, entre otras el teléfono Telezaintza de atención psicosocial a todas aquellas personas, familias que tengan una persona en una residencia. Por otra parte, también la limpieza, desinfección generalizada que estamos realizando en todas
las residencias y centros residenciales. Por otra parte, también hemos tenido que incorporar un nuevo servicio como es el de la lavandería, puesto que necesitábamos poder limpiar sábanas, toallas con las máximas garantías para que no hubiera contagios y para poder llevar a cabo con todas las garantías esa operación. Gureak tenía el servicio adecuado para poder llevarlo a cabo, por lo tanto, hemos acordado con Gureak que ese servicio lo puedan realizar ellos con las máximas garantías, que es la prioridad de la Diputación en este momento. Por otra parte, hemos puesto en marcha también en diversas residencias el servicio de comedor, que también vamos a ofrecer a través de Gureak en aquellos centros donde tengan esa necesidad. Por lo tanto, vamos adaptando los servicios de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de Política Social y ese plan de choque a las necesidades que puedan ir surgiendo. Por otra parte, también compra de material para complementar lo que nos venga del Gobierno vasco, el material que nos venga del Gobierno vasco. Les decía anteriormente en euskera, y es fundamental para nosotros decirlo, y lo solemos mencionar en muchas ocasiones, lo señalamos en muchas ocasiones, pero no por ello debemos dejar de hacerlo, puesto que en este momento es fundamental. Les decíamos que la Diputación Foral de Guipúzcoa está absolutamente volcada en ofrecer el mejor servicio con las máximas garantías al colectivo más vulnerable que tenemos, el de las personas mayores en los centros residenciales, y todo este trabajo que estamos realizando no sería posible con la colaboración indispensable o sin la colaboración indispensable que realizan las personas que están trabajando diariamente en estos centros residenciales. Personal cuidador, personal sanitario, de limpieza, etc. Nosotros solemos insistir mucho en estas personas que lo están dando todo para cuidar de la mejor manera posible a nuestras personas mayores que están en estos centros residenciales, y queremos seguir haciéndolo, puesto que merecen el reconocimiento y el aplauso de toda la ciudadanía por la labor ejemplar que están realizando todos los días en un aspecto tan esencial para nosotros como es el cuidado de las personas mayores. Por lo tanto, la Diputación está realizando un esfuerzo importante y con la colaboración de estas residencias y con el personal que trabaja en ellas. Segunda decisión que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el teletrabajo y, a consecuencia del coronavirus, como medida de prevención, hay muchas personas que están trabajando desde sus casas y muchas de ellas no tenían el material necesario para poder llevar a cabo ese trabajo de la mejor manera posible. Por lo tanto, hemos puesto en marcha un programa que se llama Bonos Tecnológicos, que vamos a financiar la compra de ordenadores portátiles, ordenadores fijos, software y demás, para que ese trabajo lo puedan realizar desde casa de la mejor manera posible. Está dirigida a todas aquellas empresas de Guipúzcoa que tengan menos de 50 personas trabajadoras y también a personas autónomas, que podrán pedir esas ayudas a partir del momento en el que estén disponibles en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, calculo que puede estar para mañana, y hasta el 15 de octubre, donde podrán solicitar todas estas ayudas para poder realizar y llevar a cabo el teletrabajo desde sus domicilios como medida de prevención ante el coronavirus. Por otra parte, y como tercera decisión, tiene que ver con una línea de ayudas, con una partida de 20.000 euros que hemos aprobado para salvamento marítimo humanitario, que, como saben, compró el barco Aitamari y que está en funcionamiento con la colaboración de instituciones vascas y también con la ayuda de muchísima gente, de ciudadanía de Guipúzcoa, que siempre ha estado comprometida la ayuda al prójimo. En este caso, a pesar de que la actividad evidentemente en este momento está paralizada, hemos aprobado 20.000 euros para poder financiar este proyecto en cuanto se pueda poner en marcha, pero no quería acabar sin mencionar que en este momento en el que nosotros y nosotras estamos viviendo esta situación de alarma sanitaria con la máxima atención y con la máxima preocupación y ocupación también al mismo tiempo, quiero decir que hay colectivos y hay zonas en el mundo que tienen muchas menos posibilidades que nosotros para poder adoptar medidas de prevención y que deberán hacer un esfuerzo enorme para poder prevenir y para poder frenar esta enfermedad, y que, por tanto, nosotros también tenemos que tener en la cabeza que este colectivo, estas personas, van a necesitar también de nuestra ayuda. Guipúzcoa ha sido siempre un territorio solidario y estamos seguros de que eso va a seguir siendo así en el futuro. Hemendik aurrera galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Bai. Que egiten du Diario Vascotik, eta galdera honakoa da. ¿Está Osakidetza suministrando a las residencias el material de protección que solicitan?
¿Qué gestiones ha hecho la Diputación con Salud para tratar de solucionar el problema de la escasez de suministros? ¿Están hoy las residencias debidamente abastecidas de este material? Vale, como es conocido, en todo el mundo la escasez de material es evidente. Pero en cualquier caso, yo lo que sí les quiero decir es que estamos colaborando de manera muy estrecha con el Departamento de Salud del Gobierno vasco. La colaboración es máxima y absolutamente continuada, por lo tanto, nos proveen de material. Nosotros también hemos comprado material para poder abastecer mejor a las residencias, y lo que sí puedo decir es que las residencias tienen en este momento el material que necesitan para hacer frente a prevención en algunos casos y otros para las personas que están trabajando directamente con personas que puedan estar enfermas. En función de la situación de cada residencia hace falta un material u otro. En cualquier caso, el Departamento de Política Social está permanentemente en contacto con todos los centros residenciales para saber cuál es su situación y qué material van a necesitar. Y en ese caso, las residencias tienen el material que les hace falta, a pesar de saber que hay una escasez generalizada en todo el mundo, pero ese material lo tienen. Arantxa Aldaz, Diario Baskotik, ¿qué partida en concreto se destina a la compra de material? Bueno, en este caso yo no les puedo decir exactamente cuál es la partida dentro de estos 800.000 euros que se destina a la compra de material, pero sí decirles que estamos permanentemente intentando comprar material para poder contar con más material aparte del que nos provee el propio Gobierno vasco, al que le debe proveer también el Estado por su parte. Nosotros estamos permanentemente haciendo gestiones para comprar material ya desde hace tiempo. Por lo tanto, la información que les pudiera dar en relación a estos 800.000 euros, qué parte está dedicada al material, no sería relevante, puesto que esas gestiones las venimos haciendo desde hace tiempo para la compra de material. De hecho, lo hacemos. Estamos complementando lo que nos venga del Gobierno vasco. Asier Odriozola, Euskadi Irratitik, zer dio Aldundiak erabateko itxiera agindu duen dekretuari buruz? Arabak gogor kritikatu du oraintxe, zuek bi hizkuntzatan mesedez. Bai, horri dagokionez, gure lehentasuna, eta orain arte beti aipatu dut, gu badakigu sekulako eragina izango duela koronavirusak eta ondorioz enpresen itxierak, ez bakarrik gure osasunean, baita ere ekonomian eta ez makroan, baita mikroan ere. Alegia, gure enpresetan sekulako inpaktua izango du honen gestioak, eta baita ekonomia txikian, alegia dendarian, jatetxea duen batengan, taberna bat duen batengan, hainbat eta hainbat pertsonengan inpaktua izango du guztionek. Momentu honetan gu hori kudeatzen ari gara. Alde batetik osasun ikuspegitik, gizarte politikako departamentutik, eta bestetik ekonomia arlotik. Beraz, eragina izango duela, noski. Eta gu buru belarri gabiltza hori guztia kudeatzen. Osasun gintzan, gure egoitzetan ahalik eta modu onenean lan egiten, eta bestetik ekonomian. Eta ekonomia diodanean, ez naiz ari soilik hitz egiten ekonomia makroaz, baita enpresa handi, enpresa txiki, autonomo eta noski familiengan, alegia hainbat eta hainbatek arazoak izango dituelako hilabetea amaitzen danean urte honetan zehar. Beraz, gure kezka nagusia da ekonomian izango duen eraginataz, baita ere erakunde publikoetan noski, baina gu guztiongan, langile guztiengan izango duen eraginaz oso kezkatuta gaude. Eta gazteleraz, en este momento estamos gestionando las consecuencias que puede tener el coronavirus, tanto en la salud de las personas como en la economía. Y cuando hablo de la economía, no hablo únicamente de la economía en nivel macro, estoy hablando también del impacto que pueda tener en las instituciones públicas, en la administración pública, en las empresas grandes, en las empresas pequeñas, en autónomos y autónomas y también en las personas particulares. Y estoy pensando en la persona que tiene una tienda y que tiene dificultades que evidentemente no puede comprar su ropa y que tiene que pagar a la persona proveedora. Estoy pensando en aquella persona que tiene un bar y que tiene dificultades para poder pagar el sueldo de sus empleados teniendo el bar cerrado, en el restaurante. En fin, esto va a tener consecuencias en muchísima gente. En cualquier caso, a nosotros lo que nos toca ahora es gestionar todo esto de la mejor manera posible y estamos volcados absolutamente en poderlo hacer de la mejor manera posible. Inés Serretic, ¿qué opina de la decisión de los trabajadores de la residencia de Zestoa de encerrarse con los residentes?
Bueno, en relación a la decisión de Cestona, yo lo que sí quisiera hacer es un reconocimiento a todas las personas que están trabajando hoy en día en los centros residenciales y no me gustaría hacer diferencias entre ellas, ni mucho menos, porque todas ellas están haciendo un esfuerzo enorme, un esfuerzo inmenso y, por lo tanto, todas ellas merecen el reconocimiento, el agradecimiento y el aplauso, no solamente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, sino, entiendo, también de toda la ciudadanía de Guipúzcoa por el trabajo que están realizando a cabo todos los días con un máximo esfuerzo. Inés Serretic, ¿cuáles son las cifras de infectados entre el personal de residencias? No disponemos de esa información. Cada centro residencial gestiona la situación de su personal. En cualquier caso, lo que sí les puedo decir es que la Diputación está en permanente contacto con los centros residenciales y gestionamos con Osakidetza que esas pruebas se realicen de la manera más ágil y más rápida posible. En eso sí intervenimos. Luego la contabilidad no la llevamos, la lleva cada centro residencial, evidentemente, pero trabajamos directamente con Osakidetza para que en caso de que haya una persona que tenga síntomas, sea una persona residente o sea una persona trabajadora, se actúe como si fuera un caso positivo en todos los casos y se les haga las pruebas de la manera más rápida posible. Rápida la prueba y rápida, evidentemente, rápido el resultado. Esas gestiones, desde luego, las hacemos, porque es nuestro interés máximo, evidentemente. Badirudi beste kazetari bat idazten ari dela itxoengo dugu pare bat minutu, zegoen arte egin diran guztiak erantzun dituzu. Asier Euskadi Ratitik. Gurasos denuncia que la incineradora sigue en marcha al igual que la planta de Urnieta. Se pregunta por qué. Euskeraz eta erderaz. Bueno, momentu honetan guk hainbat eta hainbat, hori gainera ez zaigu galdetu, baina dekretuaren ondorioz hainbat eta hainbat zerbitzu bertan bera utzi behar izan ditugu. Funtsezkoak direnak mantentzen dira eta funtsezkoak ez direnak ez. Hala nola, hainbat eta hainbat lan errepidetan aurreikusita geneuzkanak. Eta nahi badezu aipatuko dizkizuet, momentu honetan abian geneukat Zita Astigarragako obra eta hori bertan bera utzi behar izan dugu. Eta bestalde ere, hainbat obra hastekoa ginean, poligono 27koa, Aizpurutxokoa, Zit Oiartzungoa ere abian jartzekoa ginean, Azkoitiko rotonda, Zegamako errepidea, edo errepideetako mantenua, edo birgaitzea, 10 milioi euro adibidez, errepiden birgaitze hori, ez? Eta hori dena bertan bera utzi behar izan dugu. Bestalde, kasu honetan, erauzgailuari dagokionez, froga fase batean daude, abian jartzeko ahalik eta azkarren, eta hor ere, oztopoa izan dute, hainbat eta hainbat pertsonak etxera bueltatu behar izan dutelako teknikariek. Beraz, horretan ere ondorio bat izan du. Bien, les decía que en función del decreto que se aprobó, del que tuvimos conocimiento el domingo a la noche, muy tarde, hay muchas obras, muchos servicios que hemos tenido que dejar en suspenso, entre ellos obras como la de Zita Astigarraga, que teníamos ya en funcionamiento, y otras muchas que teníamos que empezar y que van a tener que empezar más tarde, todavía no sabemos en qué fecha. Por ejemplo, la obra del Polígono 27, en Aizpurutxo, Zit Oiartzun, el Centro Integral de Transporte, y antes he mencionado de Zita Astigarraga, sería lo mismo. La rotonda de Azkoitia, la carretera de Segama, por ejemplo, de 1,6 millones de euros, rehabilitación de los firmes de 10 millones de euros. Hay cantidad de obras que hemos tenido que dejar aparte también en todo lo que tenga que ver también con medio ambiente, obras hidráulicas también teníamos muchas obras en curso que hemos tenido que dejar en suspenso. En relación a la incineradora, va mucho más lento de lo que quisiéramos porque hay mucho personal técnico que ha tenido que volver a sus países de origen en consecuencia de esta situación. Conchi Arruabarrena. Pero está en fase de pruebas, no en obra. Conchi Arruabarrena, Onda Cerotic. ¿Hay falta de auxiliares en las residencias? Bien, en este momento en las residencias tenemos personal suficiente como para trabajar adecuadamente, pero siempre hemos dicho lo mismo, es decir, estamos trabajando con todos los escenarios posibles. Tenemos que prever
todos los escenarios que podamos tener en el futuro y no somos capaces ahora mismo tampoco de saber cuál va a ser la evolución de la enfermedad. Por tanto, ¿qué medidas hemos adoptado? Cerramos los centros de día y el personal de los centros de día ya ha empezado a reforzar las plantillas de los centros residenciales. Eso es una buena medida para reforzar la plantilla que está trabajando en los centros residenciales. Y por otra parte también hemos abierto bolsas de trabajo tanto en enfermería como de personal cuidador que pueda reforzar también estos centros residenciales. Por lo tanto, vamos constantemente reforzando la plantilla y también con previsión de reforzarla en caso de que pudiera haber necesidad en el futuro. Besterik ez baldin badago, danai eskerrak eman eta egun ona izan dezazuela.